De marchar. Martín Garchandia, el síndico de Vitoria-Gasteiz, quien nos visita cada 15 días. Cada 15 días pasa por este plató con nosotros para, bueno, pues para coger el pulso un poco a las reclamaciones que ustedes, que nosotros, en definitiva, los vecinos, los ciudadanos de esta ciudad, pues hacemos, o dudas que tenemos que se nos generan, y como bien decían mis colaboradores, sí que es verdad, hay que tener muy clara esa figura, la figura del síndico, a esa elda que deberemos de, cuando ante las dudas de si sí, si no, institución para arriba, para abajo, mejor hablar con Martín Garchandia que quedarse con la duda o ir a la oficina, como bien decía, bueno, a las consultas generales, una ventanilla única. Bueno, Ramón, Manu, Pachi, nos quedamos en la intimidad. Yo ayer os planteaba dos temas, pero antes de nada, esta mañana escuchaba a Joseba Azcárraga, ¿no? El próximo 14, Sare vuelve a hablar, vuelve a proponer esa manifestación que ya es multitudinaria, todo hay que decirlo, en la que, bueno, pues, un poco poniendo el grito en el cielo, enfadado, ¿no? Por esa comparativa de si Sare es la izquierda abertzale o no es así, ¿no? Es un debate que no es de ahora, es antiguo, es un debate que siempre ha surgido cuando se ha hablado del tema de la ley penitenciaria, en este caso del tema de presos, ¿no? de ETA, de la dispersión, y siempre se ha asociado a Sare con la izquierda abertzale. Mi pregunta, y os la traslado y me gustaría que me dijerais vuestra opinión, ¿es así? ¿Deberíamos, hacemos bien, hace bien la gente en asociar Sare con la izquierda abertzale, sí o no? ¿Creéis que igual desde Sare igual no se han hecho las cosas bien en el sentido de comunicar o dar una imagen igual diferente? No sé, pregunto porque son dudas que ayer mismo en las redes sociales, en este sentido, había un cacao. Yo veía a muchos que no sabían ni de lo que estaban hablando. Ayer mismo en las redes sociales con este asunto. Y Joseba Azcárraga, evidentemente, ayer hizo unas declaraciones en ese sentido duras, ¿no? Pues porque, bueno, ¿por qué asociar una ideología política a una reclamación, a una parte de la justicia que se reclama, ¿no? De alguna forma. Bueno, no sé cómo veis. Venga. ¿Quién quiere empezar? Os veo con ganas a los tres. A ver, yo creo que el tema no es ya sé que la polémica parece que es esa, pero a mí me parece que el tema, lo importante no es la asociación que se haga, porque lógicamente en todas las actividades en la vida, en todos los tipos de reivindicaciones y sobre todo que tienen un componente de convocatoria masiva, pues todo el mundo va a intentar ver siempre que hay una afinidad o una definición o una intencionalidad política. A mí lo que me preocupa de todas estas cosas es la intencionalidad previa, ¿no? Realmente, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen? Sabemos que aquí durante muchos años hemos vivido una situación de violencia con unos condicionantes terribles que ha bloqueado muchas cosas y que ha supuesto también el que a las personas privadas de libertad se les apliquen unas condiciones. Yo cuando hay gente que reivindica que los derechos, que los presos también tienen derechos y que la situación de muchos presos se tiene que revisar porque se aplican medidas de excepcionalidad por una situación anterior, yo creo que eso efectivamente es razonable y que es algo que se tiene que hacer. Y que aquí durante unos años ha habido una situación en la que, independientemente de que hubiese gente que había cometido delitos y algunos delitos, bárbaros delitos, por decirlo gráficamente, esto suponía que había una segunda condena para los familiares y amigos de esas personas privadas de libertad. Yo creo que la dispersión, independientemente de que el argumento muchas veces es de que a cualquier organización delictiva, cuando está en la cárcel o miembros de esas organizaciones en la cárcel, tienes que intentar que no se agrupen y que no funcionen como tal, me parece que, vuelvo a lo que decía al principio, que todas las personas privadas de libertad tienen unos derechos. Y a mí me parece que el acercamiento de los presos a su lugar de residencia es algo también establecido en la propia Constitución española y es algo que no se cumple. Eso es lo que decía y es el origen esta semana pasada. Es el origen del problema. El que realmente, aparte de que prives a una persona de libertad por la condena que le corresponde por el delito que ha cometido, que yo ahí no tengo nada que decir, lo que sí me parece es que en el momento en que eso se hace en las cárceles más alejadas de su domicilio hay una segunda condena para las familias y eso es una situación que se tiene que revisar. Y yo creo que además tenemos que reconocer que la situación pues
ha cambiado de una forma increíble y que eso es algo que se tendría que activar. Y efectivamente, detrás de Sare no está solo gente de la izquierda abertzale, pero todo el mundo identifica que está la izquierda abertzale. Y también hay gente que procede del mundo de los derechos humanos y del mundo de las organizaciones no gubernamentales que han decidido dedicar una parte de su tiempo también a atender y a velar por la defensa de los derechos y los cuidados de personas que están en estas situaciones, pero es un tema complicado. Y a mí me parece que es difícil que esto se suscite y se solucione en un debate en redes sociales, porque al final tienes que analizar toda la historia de la situación. Pachi, Ramón, ¿qué quieres? Vamos, es un tema complejo, ¿no? Hemos vivido, yo creo que son 40 o 50 años de violencia, y hay mucha gente que lo ha padecido mucho más que otras. Y entonces yo puedo entender que a mucha gente que le cuesta mucho asumir que estamos en una nueva situación. Ahora, mi postura es clara, es decir, las medidas excepcionales se aplican cuando hay situaciones excepcionales. Estas situaciones excepcionales, afortunadamente, han desaparecido hace 5 o 6 años, por lo tanto hay que hacerlas desaparecer. Es decir, y a todos los presos de ETA y de su entorno, yo creo que hay que aplicarles en este momento en el que estamos, es decir, las mismas medidas que a los presos comunes. Es decir, y por tanto creo que el Estado debe modificar su política, porque creo que el castigo no es para los presos, es decir, el castigo es básicamente para las familias, es decir, a los que les obliga a un gasto y a un desplazamiento y a una inversión en horas, gente que en principio, es decir, está limpia de toda culpa, ¿no? Es decir, creo que es el momento de que el Estado por fin lo tome en serio, vea que la situación afortunadamente ha cambiado y que las medidas excepcionales deben desaparecer. Sin ninguna duda. Pachi. Un poco, yendo a lo que preguntabas al principio, al final, ¿por qué se asocia una cosa con la otra? Pues al final porque, bueno, un poco el que ha hecho valor de todo ese discurso ha sido la izquierda abertzale, y por lo tanto pues es muy fácil asociar una actividad una manifestación de este tipo con la ideología que lleva planteando durante muchos años, o lo que lleva planteando durante muchos años la izquierda abertzale. Entonces es muy fácil asociar una cosa con la otra. Entonces yo creo que eso... Y en referencia a un poco a lo que comentabais del tema de la dispersión, etcétera, yo creo que es, evidentemente había unas medidas excepcionales para unas situaciones excepcionales, pero es que la situación excepcional, aunque el terrorismo activo no sigue, la banda terrorista sigue estando como tal sin haberse disuelto. Para mí creo que el primer paso evidentemente es la disolución total para poder tomar medidas con los miembros de esa banda, que actualmente sigue siendo una banda que no se ha disuelto. Y por lo tanto siguen siendo miembros de una banda terrorista, que están condenados por unos delitos y están bajo esas medidas. Cuando esa banda deje de desaparecer y ETA deje de desaparecer, no existirá esa banda terrorista y se podrán tomar medidas, no tendrán que existir esas medidas excepcionales, y para mí entonces se podrá retomar una situación de más normalidad. Pero creo que el primer paso es la disolución y desaparición total de la organización terrorista. Esto es lo que decía un poco más o menos esta semana en declaraciones en grandes titulares Iñaki Oyarzábal, ¿no? Mientras siga, es decir, pensemos que nunca, jamás volveremos a tener una situación como la que teníamos, pensemos que eso sea así, pero mientras una organización terrorista no esté disuelta y siga ahí, siempre podrá existir esa posibilidad. Luego, por tanto, vamos a plantearnos el hecho de que lo primero que tienen que hacer, yo creo, es, si esta situación, yo creo que llevamos ya durante un tiempo en el cual no ha hado nada, tendrán que hablar, no sé cómo se tendrá que negociar eso, pero evidentemente el problema es que esa estamos en ese situación punto en que no se sabe, ¿no? De verdad, yo creo que hay que saber reconocer las realidades y hay que ser valientes. Yo sé que se ha vivido una situación muy complicada, pero si realmente pensamos que las medidas que se tienen que aplicar ahora son las mismas que se tenían que aplicar hace 10 años, me parece que hay algo desproporcionado. No tiene nada que ver la situación. Y al margen de esto, yo lo digo porque lo decía también hace 10 años y hace 15 años. Yo creo que la política de dispersión es una política errónea, es excesiva, y que independientemente, que lo he dicho antes en mi argumento, que yo entienda que cuando hay organizaciones armadas se intente que las organizaciones no tengan una estructura que funcione incluso dentro de las cárceles, me parece que no tienen, desde el punto de vista de los derechos humanos y de los derechos universales, no tiene ninguna justificación el penalizar a la persona
a la familia o a los amigos de la persona que está privada de libertad. Y a mí me gusta decirlo así porque creo que tenemos que basarnos en el derecho, y las personas privadas de libertad, por la razón que sea, que en este caso son por terrorismo, pero me da lo mismo, también tienen sus derechos. También tienen sus derechos y están privados de libertad y están pagando por lo que han cometido. Pero lo que no puedo entender es que automáticamente a sus familiares se los obliga a una situación que suponga ya no solo las horas, los viajes, las distancias, incluso los riesgos. Porque, de hecho, pues lógicamente eso supone viajar en unas condiciones y hay muchos ejemplos en este sentido. Y yo creo que eso lo único, económicas que no se lo pueden yo creo permitir, que eso lo familias único no que se pueden ha favorecido de alguna forma es también el enrocamiento de la gente vinculada a la gente que estaba presa, porque de alguna forma se han sentido maltratados y se han sentido obligados a sufrir unas condiciones que consideraban que no eran justas. Al final, si tú estás en esa situación, no puedes pensar que eso es lo razonable, y eso lo que obliga precisamente es a que se haga piña. Yo por eso digo, a mí Sare, independientemente de sus vinculaciones, yo comparto lo que están diciendo, pero no comparto sus estrategias, lógicamente, porque por detrás puede haber otros intereses, y no comparto su escenografía. Una cosa es que reivindiquemos y yo insisto en que las personas privadas de libertad tienen unos derechos, pero otra cosa es que a mí ni me gusta la imagen, ni me gusta la escenografía, ni me gustan sus pancartas, ni me gustan muchas cosas. Pero Manu, es un poco, a ver, estamos pensando todo el rato en que esto se ha hecho cuando realmente se creó toda esta política de dispersión, etcétera, se creó para fastidiar a las familias, para fastidiar. No se creó para eso. Vamos a ver, Yo vale, tengo claro que no se creó para eso, pero se consigue eso. Había un momento en el cual había que luchar contra una banda terrorista que estaba actuando, y los técnicos, yo no me considero un técnico, los técnicos realmente en la lucha contra el terrorismo creyeron que esa era una de las medidas que había que tomar para un poco disgregar y por lo tanto no mantener esos grupos, etcétera. Ellos verían por un tema realmente técnico que tenían que hacerlo, pero no lo hicieron como un castigo hacia las familias. Pero porque al final, Manu, eso, junto con otras medidas, dio el resultado que tenemos actualmente. Sí, pero perdona, mira, Pachi, hay un tema que es determinante también cuando de alguna forma las personas privadas de libertad, los presos, se les utiliza también para hacer reivindicación política y piensa que precisamente ha habido iniciativas de distintos gobiernos para intentar buscar vías de reinserción y de reconocimiento del daño causado y demás. Eso no ha funcionado desde el momento en que precisamente se decía, joder, la dispersión sirve para eso, para que no estén agrupados y no puedan presionar a aquellos presos que quieran optar por las vías de reinserción. La vía Anclares, por ejemplo, en su momento. Y dices, claro, al final no puedes aplicar siempre las mismas medidas, y cuando decimos, efectivamente ahora no está habiendo atentados, estamos en una situación de no violencia, estamos en una situación en que ya no existe ese mecanismo que antes era un colectivo más, un resorte más, que se intentaba que no hubiese ninguna disidencia, nadie que se saliese del sistema, nadie que optase por las vías de reinserción, y ahora lo que se tienen que incentivar son el que la gente reconozca lo que ha hecho realmente y el que de alguna forma se puedan propiciar vías de reinserción. Si el objetivo es tener en la cárcel a gente más años y más años sin ninguna otra alternativa, yo creo que esto tampoco es ninguna solución. Hombre, tendrán que estar los años que han sido condenados por el que estén. Es decir, no entiendo. O sea, es que estamos hablando de. Las fórmulas de reinserción son legales. Es una alternativa que existe con todos los delitos. Sí, claro. Y sin embargo, en un momento determinado, aquí se ha optado porque no se propicie ninguna de esas fórmulas. Claro, y el acercamiento lo que se ha llamado el acercamiento de los presos a su entorno familiar, yo sinceramente creo que no supone ningún incentivo al terrorismo. Todo lo contrario. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que reconocer, y por eso digo que es no asumir la realidad, es que ha cambiado de una forma increíble. En un momento determinado yo podía entender que hubiese gente que pensase que era un incentivo. En esto es todo lo contrario. Igual habría que hacer la reflexión desde ese punto, ¿no? Quiero decir, y siempre no olvidándonos de las víctimas, ¿eh? O sea, no olvidándonos de las víctimas, pero lo que sí que es verdad es que igual habría que hacer la reflexión por qué nace la ley de dispersión, ¿no? ¿Por qué existe esa ley de dispersión, ¿no? Y si está justificada en ese momento
o no, en ese momento tampoco está justificada porque en ese momento ya era anticonstitucional. Es decir, no lo digo yo, lo dice la justicia, yo creo que lo han dicho varios magistrados y además lo dice Europa, es decir, no lo digo yo. Hay varios informes además que en ese sentido hacen alusión y yo creo que algunos son de Amnistía Internacional que no son nada dudosos. Pero en ese sentido sí que es verdad que igual habría que plantearse si la base en la que está hecha la ley, ¿no?, que ya es dudosa, es decir, bueno, pues cómo se... Repito, y lo he dicho desde el principio en esta pequeña intervención que hago, porque ahora te voy a dar la palabra, Ramón, pero sí que es verdad que por encima de todo esto están las víctimas, no nos olvidemos, están las víctimas. Creo que estamos en tiempos diferentes, ha cambiado muchísimo el espectro, ya no se asesina, ya la ETA, la organización terrorista como tal, no asesina, no acaban de disolverse, pero yo no sé dónde está el problema. No sé si el problema lo tienen ellos, o el problema lo tiene el gobierno, no sé quién tiene el gobierno. Lo que está claro es que ni gobierno ni organización terrorista se ponen de acuerdo en qué día ni en qué hora para poner las armas encima de no sé qué sitio. Bueno, y entiendo que detrás de esto, y yo creo que alguna vez ya lo hemos hablado, hay un fondo, un trasfondo, y es qué va a pasar con los terroristas que cuando se entreguen esas armas sean identificadas para que hayan sido utilizadas para ciertos actos terroristas y se identifiquen a los terroristas que son y que tengan que cumplir condenas o no. Y hay una negociación que de esto no se habla nada, pero realmente ahí es donde estamos enrocados gobiernos y terroristas, ahí es donde están enrocados, pero alguien tendrá que tomar una decisión. Y en medio de todo esto están las familias de los presos. En medio de todo de este tinglao, porque hemos condenado a las familias también, no hemos condenado al preso, hemos condenado, lo decías muy bien, Ramón, antes. O sea, hay casos aquí Joseba Azcárraga contaba algún caso de familias de llegar a Cádiz y no poder ver al preso y volverse, porque no le conceden el permiso. O sea, no le han concedido la visita. O sea, cosas de estas que dices, a ver, vamos a ver, que no es un viaje que nos podamos permitir cualquiera. Vamos de vacaciones y sabemos lo que es un viaje a Cádiz, Y sabemos lo que supone ir allí, dormir, el viaje, las horas, la vuelta en 48 horas. O sea, estamos hablando de este tipo de cosas. Y repito, por si acaso alguno quiere descontextualizar mis palabras, y por encima de todo esto están las víctimas. No, sin duda, sin duda están las víctimas y nunca se pueden olvidar porque han sido los grandes perjudicados de toda esta guerra, ¿no? Pero yo creo que tampoco se puede cuestionar la eficacia de la dispersión, sin duda. O sea, hemos llegado a una situación que en este momento es muy favorable y en algo, no sé qué porcentaje, habrá contribuido esa dispersión, ¿no? Que yo creo que pretendía pues evitar problemas como hubo en Italia con las Brigadas Rojas, problemas de concentración, problemas de una masificación, es decir, de hacerse poderosos dentro de cuatro paredes, ¿no? Yo creo que ha cumplido una función, pero es que esto se ha acabado ya. Es decir, yo estoy de acuerdo que ETA debe de acabar de disolverse, sin duda, ¿no? Pero esto ya no depende del Estado, no depende de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos y nuestros representantes yo creo que tienen que tomar medidas activas. Es decir, si el otro no se mueve, pero tampoco mata, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando dentro de un plano de normalidad. Es decir, quien esté condenado, que cumpla su condena y que tenga los mismos beneficios penitenciarios que ha tenido un delincuente común o un asesino corriente, es decir, exactamente los mismos, ¿no? Yo creo que esa iniciativa la tiene que tomar el Estado y no la toma. No la toma con el argumento que decía Pachi, ¿no? Es decir, cuando ETA se disuelva, yo tomaré medidas. Pero esto ya no depende de nosotros, depende de la gente que está ahí enquistada, ¿no? Yo viendo un poco las declaraciones, perdona, Manu, ahora te doy la palabra, pero el otro día, yendo a las declaraciones de Garbiñe Bjurrun con el tema de la constitucionalidad o no constitucionalidad del hecho de la ley de dispersión, yo iba a esa reflexión, ¿no? Y me buscaba claro, comparativamente me iba a Irlanda, ¿no? ¿Qué había pasado en el proceso irlandés, ¿no? Y el proceso irlandés, el propio gobierno es quien da todos los pasos para facilitar realmente la desaparición del IRA. Pero es que si te das cuenta es que aquí no pasa esto. Aquí pasa que el gobierno está esperando a que la organización terrorista y la organización terrorista está esperando que el gobierno. Y están los dos ahí. Pero si en el fondo hay una estrategia que es la misma. Y me explico. Que es la base de todo. La dispersión lo que intenta es que el colectivo de presos no tenga una fuerza como estructura interna. Y hay que debilitar eso. Y entonces es la dispersión. Y el intento es que no se hagan fuertes. Y por eso surge la dispersión.
El gobierno irlandés en su momento dice, hombre, tengo que aprovechar la situación y tengo que dar pasos, tengo que poner en marcha medidas porque tengo que romper esa situación de fortaleza. O tengo que romper esa situación que algunos podrían aprovechar para volver a repetir la situación. Les tengo que quitar el argumento. Y ahora, con el tema que estamos comentando, yo creo que es lo mismo. Lo que tú no puedes es darle el argumento a alguien que piensa que está pagando por algo, por un delito que no ha cometido, que son las familias. Y no solo eso, es que da la sensación que cuando se dice, bueno, no vamos a cambiar esto porque sigue existiendo ETA. Pero es que las personas que están en la cárcel en estos momentos, cuando salgan, no van a volver a ser condenados por ser de ETA a partir del momento que salgan o porque ahora están siendo de ETA cuando están en la cárcel. No, ya están condenados. O sea, es que no podemos seguir aplicando esto de forma eterna. Y dices, ellos ya están cumpliendo una condena y yo insisto, la gente que está en la cárcel tiene también derechos y lo que no se puede hacer es vulnerar esos derechos. Y lo que no podemos decir es, como no se disuelve ETA, les seguimos aplicando unas medidas excepcionales. No, es que ya están condenados. Pero dentro de que estén condenados, independientemente de que ETA se disuelva o no, que ojalá sea cuanto antes, lo que no podemos hacer es decir, automáticamente mantenemos esto. Yo creo que la estrategia de cualquier gobierno, la inteligente, sería romper cualquier posibilidad de fuerza, de aglutinamiento, de cierre de los entornos que han tenido que ver algo con el mundo violento. Y yo vuelvo a insistir, en un momento determinado es lo que estamos diciendo, toda esta gente que hacía y sigue haciendo tantos kilómetros para visitar a sus amigos o familiares, al final se encuentran en una situación también de indefensión y de vulnerabilidad que les hace no entender y les hace enrocarse. Yo creo que se les da argumentos también. Y eso es un gran error desde mi punto de vista políticamente. Yo te diría, Manu, que sí, que estamos otra vez pues un poco hablando de lo mismo. Yo creo que técnicamente nos estamos metiendo en terrenos que han dado un resultado, que ahora se está viendo además de que yo creo que España con todo lo que ha pasado con el tema de ETA ha aprendido mucho en el mundo en la lucha antiterrorista, en todo lo que es la lucha antiterrorista. El otro se comentaba también un poco el tema de la Audiencia Nacional, qué pasa con la Audiencia Nacional, etc. Y resulta de que ahora nos están mirando desde Europa, cuando está llegando todo este terrorismo yihadista, nos están mirando desde Europa de cómo hemos hecho los deberes, cómo hemos sabido comportarnos y crear eso para luchar contra el terrorismo, ¿no? Y entonces, quiero decir que eso dio un resultado que si no se hace y no se toman esas medidas de volver a acercarlos, estoy seguro que tendrá alguna justificación, y no te hablo humanitaria, sino técnica, para no hacerlo. Estoy convencido de que detrás de eso tiene que haber alguna argumentación que no tienen por qué decírnosla, pero que estoy seguro que existe, porque posiblemente la reagrupación de personas que no se han acogido al tema, un poco al plan de Anclares, o como se llamaba, ¿no? Que no se han acogido a eso, es decir, que no han pedido perdón por ni los años, es decir, que no se han acogido a ese sistema y que siguen estando ahí enrocados con su banda terrorista y que siguen perteneciendo a ella como tal, pues posiblemente la reagrupación los técnicos puedan decidir que eso sea un problema, ¿no? No lo sé, pero está claro que dio sus frutos, que no ha sido un castigo directo para las familias, evidentemente sí que les ha causado un perjuicio, eso es evidente, pero que la finalidad de lo que se realizó, de por qué se realizó, no era causar un perjuicio y una doble condena, sino realmente tiene una finalidad que dio su resultado, yo creo, vamos. 3 minutos y quiero titular. Urkullu defiende la renta de garantía, defiende la renta y además la defiende, pero habla de las diferencias conceptuales en cuestiones con el salario mínimo interprofesional. Dice que sí a la RGI, pero que no tiene nada que ver, ni una cosa ni con la otra. Pero es verdad que no teniendo que ver no las podemos desligar, porque hoy en día estamos viendo cómo los salarios, muchos salarios que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, tienen que ser de alguna forma equiparadas, y el gobierno, a través de las ayudas sociales, es lo que hace, es equipararlas. ¿Es demagógico el mensaje o no? ¿Y creéis que detrás de esto hay algún trasfondo? Pregunto. Yo creo que no. Yo creo que son dos conceptos diferentes que no se deben de olvidar de uno de otro. Es decir, otra cosa es que tengan que ir paralelos, ¿no? Pero lo que no puede el salario mínimo interprofesional, que sea un salario disuasorio, es decir, que sea más interesante
acogerte a una RGI que ir a trabajar 8 horas al día. Yo creo que hay que incentivar el trabajo y hay que incentivar las ganas de trabajar. Y por tanto tiene que haber una diferencia sustancial entre una y otra, ¿no? Es decir, una es para mantener un mínimo, un estado de dignidad de vida, y el que trabaja además tiene que tener un poquito más, ¿no? O sea, yo creo que se deben mirar una a la otra, pero cada una debe seguir su camino. ¿Por qué nace la renta de garantía? A ver, ingresos, ¿por qué nace? Coincido con... Digo, porque coincido claro, con Ramón. esto me hace reflexionar en el nacimiento de la RGI. Sí, pero coincido con Ramón, pero es que yo creo que la gente está confundiendo cuál es precisamente el origen y cuál es la justificación de cada una de las medidas. El salario mínimo, o sea, a ver, que tengas establecido un mínimo de salario es que, desde luego, es un derecho que garantiza precisamente el que no haya abusos cuando la gente está en situación de trabajo. Pero estamos hablando de una situación de emergencia en la que realmente lo que se plantea la renta de garantía, lo que está buscando es precisamente, o lo que debería cubrir, serían las situaciones excepcionales de vulnerabilidad, de pobreza. Y dices, cuando la gente tiene una dificultad. Ahora, yo creo que también el reto de cualquier administración es atajar el que eso se enquiste y se prolongue en el tiempo, porque entonces no es una renta de garantía de inserción, porque no existe la inserción. O sea, al final es una locura. Y en cualquier caso, a mí lo que me sorprende cuando se suscita este debate es la hipocresía que se ve en algunos discursos políticos cuando se habla de este tema y se cambia de criterio en función de dónde estés. En Euskadi, el coste, a mí esto es un dato que me llamó muchísimo la atención cuando se hizo público, el coste por ciudadano de la RGI es de 163 euros por ciudadano. En el Estado, quitando los datos de Euskadi, es de 11 euros por ciudadano. Creo que vivimos en una sociedad que siempre ha tenido una mayor sensibilidad con los temas sociales y que siempre hemos sido ejemplo en la puesta en marcha de medidas solidarias, pero también se tienen que revisar estas situaciones y hacer que realmente cada medida tenga que ver con el objetivo que pretende. Y es, como decía Ramón, no puedes pretender que las dos estén equiparadas, porque eso supondría tanto como que realmente una desaparece y solo existiría la renta sin ninguna vocación de que la gente modelo se incorpore al mundo finlandés, laboral. Modelo finlandés. Manu, modelo finlandés. Sin ninguna duda. La cosa de A ver, bueno, yo creo que el tema nace de que cuando se creó la RGI y la ley un poco que regulaba todo esto, se hizo mal. Es decir, se hizo mal, ha sido una ley que se tendría que haber modificado y que tendría que haberse adoptado, ir adaptándose a los tiempos. No han sido capaces, por temas políticos, por redecillas entre ellos mismos, no han sido capaces de llegar a acuerdos. No perdió absolutamente toda la finalidad que tenía, que realmente era una renta de garantía que tenía un objetivo, que era el mantener una situación hasta la búsqueda activa y que estar dentro de una cadena de búsqueda activa de empleo y empezar a trabajar, y ese era el objetivo real. No era como tal un subsidio que tuviera que estar ahí de forma permanente, manteniéndote de forma vitalicia, sino que tenía un objetivo, un tiempo hasta empezar a trabajar, y que sirviera para que Lanbide, en este caso, se pusiera las pilas y buscara cómo esa persona tenía que ponerse a trabajar, etcétera, ¿no? Y al final se convirtió en algo vitalicio. Pero un poco, Joseba, por decirte que estaba mal hecha. Es decir, vincular la subida de una renta de garantías de ingresos, en este caso, al salario mínimo interprofesional, que es un tema absolutamente laboral, es una auténtica tontería. Yo recuerdo una auténtica Pachi, tontería. Un paréntesis, que te estoy viendo, pero es que no puedo evitar, estoy viendo, tengo una imagen. Yo recuerdo lo del paro técnico. ¿Os acordáis de la palabra paro técnico? Aquello cuando se habló en el gobierno de que realmente no había paro, que realmente estábamos en una situación de paro técnico y que existía 5 o 6%. Efectivamente, sí, ¿no? Y existía la RGI. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué también entonces existía la RGI? Porque pasaba una cosa que es muy curiosa, que es el debate que estábamos. Es que si el salario mínimo interprofesional está en su justa, digamos, cobertura, sí o no. El debate que se suscita, que lo que le decía un poco yo a Manu en ese sentido, con el modelo finlandés, es que ahora resulta que Finlandia está planteando en que para ahorrar dinero al año, se han dado cuenta que igual es que este tipo de dinero hay que quitarlas y hacer un reparto equitativo
porque creen que es mucho mejor y que cada familia al final tenga una parte de la administración económicamente una ayuda. No, pero es un tema al Pero final. fíjate tú, o sea, es que me has hecho ver aquel titular, recuerdo, estamos en Pero es un tema ese 5% por ojo, de ese 5%. dimensiones. O sea, todo va a depender del número de personas afectadas. A mí, independientemente de que establezcamos que el ratio de paro auténtico es en torno al 5%, si es que me da igual. Independientemente de que no hubiese paro, nos podríamos encontrar con situaciones de emergencia. ¿Por qué no? Te puedes encontrar con familias que efectivamente, por la situación que sea, claro, es que porcentualmente hay poco paro, mínimo, sí, pero hay alguien que tiene la desgracia de que lleva un montón de tiempo. Está en el 5%. Y lleva un montón de tiempo sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de ingresos, y está en una situación de emergencia porque no tiene para comer y no tiene para pagar los gastos mínimos de subsistencia básica, de vivienda. Y dices, pues el que se establezca una ayuda para ese tipo de personas que están en esas situaciones es razonable. El tema está en qué cifra estamos. En Euskadi yo creo que en estos momentos estamos en el entorno de las 64.000, 65.000 personas que reciben este tipo de prestaciones. Es un volumen importante, claro que es un volumen importante, pero yo creo que cualquier sociedad avanzada asume que independientemente de las cifras de paro pueda haber situaciones de emergencia. El tema es que cuando ves que eso puede tener una permanencia en el tiempo, yo creo que es cuando te tienes que plantear que eso hay que cambiarlo. Y desde luego, vuelvo a insistir, y yo creo que hemos coincidido todos en que realmente la referencia, el nivel económico de cada una de las ayudas o cada una de las medidas no tiene nada que ver, porque son cosas completamente distintas. El debate es subir un 1% o un 8%. No, yo no creo que ese sea el debate. Ese es el argumento perverso. Por eso decía yo que hay que huir de la demagogia, pero claro, realmente, Manu, si cogemos la prensa de esta semana, os dais cuenta que el debate, dependiendo de la prensa que cojas, el debate está en una cuestión porcentual y no en una cuestión técnica, como igual estaba diciendo Pachi. Lo técnico es lo técnico, lo porcentual es lo porcentual, pero las dos son tan perversas en función de manos de quien caiga. Y esto es así, el argumento depende de con quién coja el argumento y cómo lo quiera utilizar en su haber, que yo creo que algunos es más por demérito que por mérito. Yo creo que en estos momentos, independientemente de que haya intereses de utilizar la argumentación, yo vuelvo a insistir, los datos avalan lo que antes decíamos, que vivimos en la comunidad autónoma vasca, también en Navarra está en una situación por encima del resto del Estado. Este tipo de prestaciones se prestan por encima de cualquier otra comunidad. Yo creo que es bueno y necesario que se reflexione sobre la forma en que se tiene que aplicar, y para eso está el Parlamento Vasco, chicos. Yo creo que no hay ninguna duda. Los grupos políticos tendrán que revisar la forma en que se aplican este tipo de medidas, y por otra parte, pues tenemos que reconocer que también está descendiendo el número de gente que recibe estas prestaciones. O sea que económicamente algo están cambiando las cosas, pero lo que hay que revisar fundamentalmente es que, insisto una vez más, en que esto no perdure en el tiempo, sino que realmente se incentive el acceso al mundo laboral. Tú mismo lo has dicho, es decir, al final el problema es que hay 64.000 personas o familias que están con este tema. Es decir, al final los políticos no se atreven a modificar ni una sola coma de esta ley, ni se han atrevido ni se van a atrever, porque detrás hay un peso social importante, porque detrás se ha montado una historia, y esto está mal configurado desde el principio. Ahora mismo el gobierno vasco se quiere salir por la tangente, y cuando en la ley dice que tiene que aplicarlo en base a la función del salario mínimo interprofesional, pues dice que no. No, pero es lo que marca. Lo has hecho mal. Reconoce que lo has hecho mal. La ley, desde luego, está lo marca y pone salario mínimo interprofesional. Y si lo has hecho mal y no te has dado cuenta, pues como cuando nosotros en nuestro trabajo hacemos algo mal y tienes que bajar las orejas y agachar las orejas, tendrás que hacer que eso no vuelva a pasar y tendrás que modificarla. No se atreve nadie a ir al Parlamento y modificar nada, porque no se atreve. Y punto, porque han tenido ocasiones y se han presentado propuestas. Creo que de eso sea algo. No se ha hecho nada porque no les da la gana, porque tienen miedo. El tirón de orejas para el gobierno de Pachi López, Fue el primero que bajó el... Que hizo, en vez de ir a la ley, fue a la parte más demagógica.
con el apoyo del Partido Popular, ¿eh? Sí, pero que Te lo bajó recuerdo, más. ¿eh? Sí, sí. Con el apoyo del Partido Popular. Fue a la parte más demagógica, cuando realmente tenía que haber ido a la ley y haber modificado la ley de base, que es lo que tú estás reclamando ahora, que Sí. es lo que teníamos que haber hecho. Exactamente. Ramón, para acabar, quiero darte la palabra. No, nada, que el salario mínimo interprofesional hay que subirlo sustancialmente, porque será beneficio no para los que lo reciban, sino para toda la sociedad. Y yo creo que esta es una medida muy urgente que tiene que tomar el gobierno del señor Rajoy Pero inmediatamente. ya, además. Pero ya. Yo creo que ya. Pero ya. Yo creo que ya. ¿Queréis decir algo más? Que paséis un fin de semana. Los que vais a esquiar, no sé si vais a esquiar o no. No vais a esquiar. El tiempo. Estábamos hablando de esquiar. El tiempo antes. lo dirá. Este fin de semana. La verdad es que estamos oyendo aquí cómo está cayendo. Pues esperemos que haya alguna posibilidad, pero de momento no. Igual que eso, os deseo un feliz fin de semana, ¿vale? Y gracias por empezar la tertulia en esta nueva temporada con vosotros, de verdad, estoy muy agradecido. Un año más sobreviviendo. Por favor, sí. Muy bien. Y a vuestro lado es un lujo, si me lo permitís, ¿vale? Os espero el viernes que viene, ¿vale? Gracias a los tres. Nosotros despedimos este 2.5 Gasteiz. Hasta aquí este arranque de esta cuarta temporada del 2.5 Gasteiz en esta su casa en VTV. Recuerden, esta es la única televisión local en la que deben de engancharse, porque bueno, la calidad la ponen ellos, sinceramente, y la altura de miras también. Sean buenos, pasen un feliz fin de semana y les esperamos el lunes en esta su casa. Agur.